En el tema anterior hemos estudiado las fuerzas intermoleculares y en función de la intensidad de las mismas veíamos que la materia se podía presentar en tres estados diferentes: estado sólido, estado líquido y estado gas. En esta entrada al blog vamos a estudiar por separado cada uno de esos estados y vamos a empezar por el estado gaseoso. Bien, para estudiar el estado gaseoso, lo primero que vamos a hacer es citar una serie de características que presenta la materia cuando se encuentra en este estado. Para empezar, las fuerzas intermoleculares en el estado gaseoso son muy débiles. Ello implica que las moléculas gaseosas presentan unas distancias muy grandes unas respecto a otras. Las distancias intermoleculares son muy grandes. La siguiente característica es que el hecho de que una sustancia sea gas a temperatura ambiente hace que los puntos de fusión y ebullición de estas sustancias sean muy bajos. La tercera característica es que los gases no tienen volumen ni forma determinados, de tal manera que los gases, el único volumen y forma que pueden tener es aquel que determina el recipiente o vasija que los contiene. Los gases son fluidos y los fluidos se definen como materia cuyos átomos o moléculas constituyentes presentan un movimiento relativo, es decir, que en todo fluido las moléculas o átomos que los constituyen se mueven de una manera más o menos libre. Y por último, los gases son fluidos compresibles. A diferencia de los otros fluidos, que como veremos son los líquidos, los gases, si se ven sometidos a una presión, variarán su volumen. Una vez caracterizados los gases, vamos a estudiar diferentes leyes que rigen las relaciones entre presión, volumen y temperatura de los mismos. La primera ley que vamos a estudiar es la ley de Boyle, que estudia las variaciones de presión y volumen de un gas manteniendo su temperatura constante. Y la ley de Boyle nos dice lo siguiente: dada una masa gaseosa a una temperatura constante, el volumen que ocupa es inversamente proporcional a la presión que soporta. Este fenómeno quizás lo habéis experimentado alguna ocasión. Si nosotros tenemos un gas y hacemos presión sobre él, este gas se comprime, es decir, su volumen disminuye. Y por el contrario, si disminuimos la presión, este gas se expande, por tanto su volumen aumenta. Matemáticamente lo podemos expresar de la siguiente manera. Imaginemos un estado 1 en el que un gas está sometido a una presión 1 y ocupa un volumen 1. E imaginamos un estado 2 donde este mismo gas está sometido a una presión 2 y por tanto ocupa un volumen 2. Bien, pues la ley de Boyle lo que nos dice es que los productos de las presiones por dos volúmenes son iguales, es decir, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Jugando con esta expresión se deduce que las relaciones entre los volúmenes son inversas a las relaciones de las presiones. V1 entre V2 es igual a P2 entre P1. Relación inversa. Esta relación entre presión y volumen, insisto, a una temperatura constante, se puede ver gráficamente de esta manera. Aquí tenemos una gráfica que representa la presión frente al volumen, manteniendo constante la temperatura. Y vemos que efectivamente cuando la presión es alta,
el volumen que ocupa el gas es muy pequeño, pero si la presión es baja, el volumen que ocupa ese gas es muy grande. Bien, esta ley, como vemos, define la relación entre presión y volumen a temperatura constante. Pero ahora vamos a estudiar la relación entre el volumen y la temperatura manteniendo la presión constante. Esa relación viene enunciada por la ley de Charles-Guy-Lussac, que nos dice lo siguiente: dada una masa gaseosa, manteniendo la presión constante, el volumen que ocupa es directamente proporcional a la temperatura absoluta que soporta. Es decir, que si nosotros mantenemos una presión constante en un gas y ese gas lo calentamos, es decir, aumentamos su temperatura, lo que conseguimos también es aumentar su volumen. Y este hecho se representa mediante la siguiente ecuación. Imaginemos, como siempre, dos estados, el estado 1 y el estado 2, caracterizados por unos volúmenes 1 y 2 y unas temperaturas T1 y T2, todo ello siempre a presión constante. De tal manera que las relaciones existentes entre los volúmenes son exactamente iguales a las relaciones entre ambas temperaturas. Bien, aquí hay que hacer un inciso que es muy importante y que no podéis olvidar. Cuando trabajemos estas ecuaciones, tanto la anterior como las siguientes que voy a explicar, es muy importante el concepto de temperatura absoluta. Es decir, que en estos valores de temperatura tenéis que trabajar con la escala absoluta de temperatura, es decir, la escala Kelvin. Aquí no podéis utilizar la escala Celsius, que es la que comúnmente se utiliza, ni la escala Fahrenheit. Tenéis que utilizar la temperatura absoluta, que toma como cero absoluto el origen de las temperaturas. Bien, hecho este inciso, vamos a representar gráficamente la temperatura frente al volumen manteniendo una presión constante. Y efectivamente vemos que la relación entre temperatura y volumen es constante. Cuando la temperatura es muy grande, el volumen crece. Y cuando la temperatura es pequeña, el volumen evidentemente se hace menor. Bien, una vez formuladas estas leyes, vamos a definir la ecuación de estado de los gases ideales. Una ecuación muy útil y muy importante en el estudio de la química de los gases. Esta ecuación de estado se vale de las relaciones aprendidas anteriormente, de la ley de Boyle y la ley de Guy-Lussac. Combinando matemáticamente estas dos expresiones, deducimos que para dos estados diferentes 1 y 2, las relaciones entre presiones, volúmenes y temperaturas son constantes para un mismo gas en estos dos estados. Y esa constante general que relaciona la presión, el volumen y la temperatura de un gas viene definida por el número de moles de ese gas y una constante R que veremos a continuación. De tal manera que la ecuación de estado de los gases ideales, que debéis aprenderosla bastante bien puesto que la vais a utilizar muchas veces, es la siguiente: producto de presión y volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Aquí tenemos de nuevo escrita la ecuación de estado de los gases ideales y, como he indicado, N es el número de moles de esa masa gaseosa y R es una constante que, si la despejáis de la ecuación de estado, resulta que es el producto de presión por volumen dividido entre moles y temperatura. Sustituyendo estas variables por los valores estándar a condiciones normales, resulta que
a presión de una atmósfera, un mol de un gas, recordemos que ocupa 22,4 litros. Recordemos este concepto que se llamaba volumen molar, que lo hemos estudiado en temas anteriores. Y, por supuesto, la temperatura estándar en condiciones normales es de 0 grados centígrados o lo que es lo mismo 273,16 Kelvin. De nuevo veis, muy importante utilizar la escala Kelvin. Bien, si realizáis esta operación, esta constante R tiene un valor de 0,082 y sus unidades, que también son muy importantes, puesto que esta constante se puede expresar en varias unidades, las unidades en el sistema internacional serían atmósferas litro partido de mol Kelvin. Las leyes que hemos estudiado hasta ahora, tanto Boyle, Gay-Lussac como la ecuación de los gases ideales, corresponde a un gas puro. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos una mezcla de varios gases. Para ello vamos a estudiar la ley de Dalton. La ley de Dalton nos dice lo siguiente. La presión total que ejerce una mezcla de varios gases es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de esos gases si estuvieran por separado en el mismo recipiente. Aquí tenemos que destacar el concepto de presión total P sub T y presión parcial P sub I. Y la ley de Dalton simplemente nos dice lo siguiente, que en una mezcla de n gases la presión total es igual a la suma de las presiones parciales de los diferentes gases que componen esa mezcla gaseosa. Es decir, P sub T es igual a P sub 1 más P sub 2 más P sub 3, etcétera, etcétera. Bien, tomando esta ley de Dalton y valiéndonos de la ecuación de estado de los gases ideales, P por U igual a nRT, tomando la ecuación de estado y despejando la presión, tenemos que la presión es igual al número de moles multiplicado por R, temperatura, y dividido entre volumen. Para la presión parcial de un gas, esa presión parcial será igual al número de moles de ese gas en concreto por este factor, RT entre V, mientras que la presión total será igual al número total de moles de esa mezcla gaseosa multiplicado de nuevo por este factor. Si tomamos estas dos ecuaciones y las dividimos entre sí, vemos que este factor RT entre V se nos simplifica, de tal manera que nos quedaría lo siguiente. La presión parcial de un gas respecto a la presión total de la mezcla gaseosa es igual a la relación existente entre el número de moles de ese gas y el número total de moles de la mezcla gaseosa. Esta relación de número de moles se escribe como X sub I y se denomina fracción molar del gas I en la mezcla gaseosa total. De esta manera determinamos a partir de esta ecuación que la presión parcial de un determinado gas es igual a la presión total de la mezcla gaseosa multiplicada por la fracción molar de ese gas en concreto. Y aquí también deducimos que la suma de las fracciones molares de todos los gases que componen una mezcla gaseosa tiene que ser igual a 1. A continuación vamos a estudiar la teoría cinético-molecular de los gases, es decir, el movimiento de las moléculas en un gas. Esta teoría consta de una serie de principios. Vamos a estudiarlos a continuación. El primer principio de ellos es el siguiente. Los gases están formados por partículas con masa, es decir, partículas que pesan. Esas partículas, como sabemos, pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Bien, esas partículas son infinitamente pequeñas comparadas con las distancias que hay entre ellas y con las dimensiones del recipiente que lo contienen.
lo que hemos dicho anteriormente, las distancias intermoleculares en los gases son muy grandes. El siguiente apartado de esta teoría es que esas partículas de gas se mueven libre y aleatoriamente dentro del recipiente que las contiene, de tal manera que esas partículas colisionan entre sí mismas y con las paredes del recipiente de forma elástica. Recordemos de física que las colisiones elásticas no suponen pérdidas energéticas. Otro apartado de esta teoría es que las fuerzas intermoleculares en los gases se consideran despreciables. Ya sabemos que las fuerzas intermoleculares en los gases son muy débiles. Sin embargo, aquí en la teoría cinético-molecular las vamos a considerar inexistentes. Y por último, la energía cinética promedio es función de la temperatura absoluta del gas. Bien, aquí vamos a detener momentáneamente la presentación y vamos a ver en este vídeo cómo las moléculas de gas se mueven dentro del recipiente que las contiene. Aquí veis cómo las moléculas, las partículas de gas, se mueven de una manera aleatoria, libremente, dentro del recipiente que los contiene. Si aumentáramos la temperatura absoluta de ese gas, esas moléculas tendrían una energía cinética mayor, lo cual implicaría una velocidad mayor. De la misma manera, si en lugar de aumentar la temperatura lo que hacemos es aumentar la presión, las colisiones de esas moléculas con las paredes del recipiente que los contiene son mayores. Y ese es el concepto básico de la presión, el sentido físico de la presión, es decir, la cantidad de colisiones que ejercen las moléculas sobre las paredes del recipiente. Bien, volvemos a la presentación y siguiendo en la teoría cinético-molecular, siguiendo con el principio que afirma que la energía cinética promedio es función de la temperatura absoluta de ese gas, determinamos que dos gases diferentes a una misma temperatura tendrán energías cinéticas idénticas. Recordamos el concepto físico de energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, la velocidad tenemos que hacer referencia a la velocidad molecular promedio, es decir, a la velocidad media de las moléculas de ese gas, puesto que vamos a ver dentro de poco que en un gas no todas las moléculas se mueven a una misma velocidad. Bien, y la teoría cinético-molecular nos dice que esta energía cinética es función de la temperatura absoluta. De tal manera que tras un proceso matemático que no vamos a entrar en él, la velocidad molecular promedio es igual a este factor 0,921 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 por la constante R por la temperatura dividido entre m. M mayúscula es el peso molecular del gas. Esta ecuación nos daría la velocidad promedio de las moléculas de ese gas expresada en centímetros por segundo. Sin embargo, aquí en esta ecuación, la constante R tenemos que utilizarla con estas unidades. Utilizando la constante R en ergios partido de mol Kelvin, el valor de R es 8,31 por 10 a la 7. Bien, y lo que decíamos anteriormente, tenemos que hablar de velocidad promedio de las moléculas, puesto que las moléculas no se mueven todas a una misma velocidad. Y también en esta gráfica podemos ver cómo la temperatura influye en las velocidades de las moléculas. Vemos que a una temperatura alta hay muchas moléculas que se mueven
a una velocidad pequeña. Vemos que a una temperatura más alta las moléculas presentan un mayor rango de velocidades. Por tanto, para cada velocidad el número de moléculas que se mueve a esa velocidad es menor, pero en conjunto la energía cinética de las moléculas a una temperatura superior es mayor que la energía cinética de las moléculas a una temperatura relativamente menor. Siguiendo con la teoría cinético-molecular de los gases, vamos a estudiar una última ley que se denomina ley de difusión de Graham. Antes de analizar esta ley, vamos a explicar en qué consiste el fenómeno de la difusión. Bien, imaginaos que tenemos dos recipientes con un gas 1 en uno de ellos y un gas 2 en otro. Estos recipientes están comunicados por un tubo capilar muy fino que va a hacer que, transcurrido un tiempo, el gas 1 de color rojo se difunda en el gas 2 de color azul y viceversa, el gas 2 azul se difunda en el gas 1 de color rojo. De esta manera tenemos unas velocidades de difusión V1 y V2. V1 es la velocidad de difusión del gas 1 en el gas 2 y V2 es la velocidad de difusión del gas 2 dentro del gas 1. Pues bien, la ley de difusión de Graham nos dice lo siguiente: las velocidades de difusión de dos gases son inversamente proporcionales a las raíces cuadradas de sus densidades. Expresándolo de forma matemática sería esta fórmula: la relación de la velocidad de difusión del gas 1 respecto a la velocidad de difusión del gas 2 es igual a la raíz cuadrada de las respectivas densidades, pero inversamente proporcional. Vemos que aquí, si V2 está en el denominador, la densidad del gas 2 está en el numerador y viceversa. Bien, siguiendo con esta fórmula y sabiendo que el concepto de densidad es la masa dividido entre el volumen, sabiendo también que el número de moles es igual a la masa del gas dividido entre su peso molecular, y de nuevo utilizando la ecuación de estado de los gases ideales, deducimos esta expresión, que la densidad es igual al peso molecular del gas por su presión dividido entre la constante R y la temperatura absoluta. Trabajando más esa expresión y combinándola con la ley de difusión de Graham, vemos que la relación entre las velocidades de difusión de ambos gases son también inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de los pesos moleculares de ambos gases. Es decir, que V1 entre V2 es igual a la raíz cuadrada del peso molecular del gas 2 entre el peso molecular del gas 1. Por lo tanto, ¿qué deducimos de esta teoría cinético-molecular? Pues que la velocidad de difusión de un gas no solo depende de su densidad, sino que por ende depende también de su peso molecular. Esto quiere decir que los gases con un peso molecular grande se van a difundir de una forma más lentamente que los gases con un peso molecular relativamente pequeño. Y por último, tenemos que decir que todas las leyes y ecuaciones que hemos visto en este tema hacen referencia al comportamiento ideal de los gases. Pero los gases no siempre tienen ese comportamiento ideal. De hecho, muy pocas ocasiones los gases se comportan de forma ideal. De tal manera que para terminar este tema vamos a estudiar brevemente cómo se comportan los gases en la realidad, es decir, los gases reales. Bien, si tomamos la ecuación de estado de los gases ideales, recordemos, P por V igual a nRT,
Si trabajamos un poco esta expresión, determinaríamos que el cociente entre la presión, volumen y la constante R y temperatura es igual al número de moles. El número de moles de un gas, en principio, es constante. De tal manera que si representáramos este cociente respecto a cualquier otra magnitud física, nos tendría que dar una constante. Sin embargo, si hacemos eso para los gases reales y tomamos una de esas magnitudes, por ejemplo, la presión, vemos que el cociente de presión por volumen entre RT no es constante, como sugeriría esta línea recta de color gris, sino que aquí, según vemos, los diferentes gases que hemos puesto aquí como ejemplo, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno o el dióxido de carbono, presentan unas desviaciones respecto al carácter ideal bastante importantes, especialmente cuando las presiones son altas. Bien, los gases ideales, recordemos que hemos partido de unos supuestos que no son estrictamente verdaderos. Recordamos que en la teoría cinético-molecular hemos considerado que las fuerzas intermoleculares que actúan en los gases no existen, cuando esto sabemos obviamente que es falso. Por tanto, ¿por qué a presiones bajas el comportamiento de los gases se acerca más al comportamiento ideal y sin embargo cuando aumentamos la presión esos comportamientos se desvían mucho del comportamiento ideal? Evidentemente porque a altas presiones las fuerzas intermoleculares en los gases son más intensas, puesto que las moléculas tienden a juntarse más. Y por otra parte, este fenómeno lo observaríamos igualmente si mantuviéramos la presión constante y variásemos la temperatura. De esta forma veríamos que a temperaturas altas, evidentemente las moléculas tienen una energía cinética mayor, por lo tanto se mueven más rápidamente y por lo tanto las fuerzas intermoleculares a altas temperaturas son menores. Por lo tanto, el comportamiento de un gas se acercaría más a la idealidad si lo expusiéramos a temperaturas altas. En resumen, un gas se va a comportar o va a tender a comportarse de forma ideal cuando lo expongamos a unas variables de presión y temperatura que hagan que las fuerzas intermoleculares que actúen en el gas se minimicen. ¿Y esto cuando se consigue? Evidentemente cuando la presión es baja y la temperatura es alta. Por el contrario, cuando las presiones son altas y las temperaturas son bajas, las fuerzas intermoleculares en los gases empiezan a tener más importancia y por lo tanto esas fuerzas intermoleculares ya más importantes nos generarán desviaciones de los gases respecto a la idealidad. Y con esto terminamos el estudio químico de los gases. En los próximos subtemas estudiaremos los otros estados de la materia, los líquidos y los sólidos. Muchas gracias.